Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar hacia el mineral, al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir. Solo la resistencia del pueblo movilizado va a torcerle el brazo a este proyecto entreguista y empobrecedor. Mañana marchamos nuevamente por la educación pública, pero hoy estamos aquí, como todos los martes a las 21, en nuestro lugar de militancia. Somos Pensamiento Crítico y Memoria, una de las expresiones radiales de Proyecto Cultural Maíz. Y digo una porque también estamos en la radio cordobesa y en Mendoza. Y es nuestra emisión semanal consecutiva número 169. Agradecemos a las emisoras que nos repiten con este mensaje que, junto al de otras publicaciones y periódicos regionales de Proyecto Cultural Maíz, tiene la orgullosa pretensión de mantener viva la historia y alimentar la conciencia de los pueblos. Soy Ricardo Con, me acompañan hoy Roberto Paiva y nuestros invitados serán Marcelo Zapunar, Horacio Robelli, siempre con la imprescindible amabilidad y apoyo de Dayana y Tati Álvarez, operadora técnica de La Rebelde. ¿Cómo están esta noche, Marcelo, Horacio, Roberto? Todo bien, todo bien. Con ganas de trabajar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Allá anda Horacio por ahí. Horacio, ¿estás en Cava? Estoy acá en la ciudad de Buenos Aires. Porque vos sos un trotamundo. No, el 24 de trotamundo somos tucumanos que residimos en Buenos Aires y nos reunimos el 24 de septiembre. Por eso falló el martes, que es el día de nuestra fecha patria, el día de la batalla de Tucumán. Y nos reunimos con viejos tucumanos amigos, ya están los hijos y los nietos. Pero ¿sabés el trotamundo? ¿Sabés dónde era? En Rafael Castillo. Límite entre Isidro Casanova y Rafael Castillo, en el conurbano bonaerense, en el partido de La Matanza. Ahí nos reunimos. Los tucumanos han venido a Buenos Aires con la única finalidad de arruinarnos los pantalones, ¿viste? Que son las empanadas que te hacen abrir las piernas, dice. Sí. Por cómo chorrean, ¿viste? Sí. Tienen un acuerdo con los tintoreros. Y esa es la razón de su fortuna oculta. Bajaron a Buenos Aires, como se dice, ¿no? Qué lindo verlos, Roberto, y Ricardo, y por supuesto al queridísimo Horacio Robelli, a quien tengo el honor de conocer, de haber entrevistado en más de una oportunidad y también de tener de columnista en mi diario digital. Exactamente, con Marcelo nos une ya una vieja amistad y hablamos, por supuesto, de Mendoza, que yo soy partidario que tiene que ser un país independiente. Tiene todo lo que tiene que tener. Tiene energía, tiene vino y tuvo los mejores boxeadores. El Mocorá Boxing Club fue una escuela de boxeadores. Tuvo grandes boxeadores, el más grande de todos los boxeadores argentinos de todos los tiempos. Nicolino Loche, tal cual. No des ideas, Horacio, porque acordate que oportunamente el enano el gobernador provincial, Alfredo Cornejo, oportunamente blandeó la misma bandera, pero con otros ánimos, ¿no? Hay que decirlo también en obviamente, a la verdad. Ese es el problema, tiene mucho vino. Por eso vienen estas propuestas. Tenemos el suficiente como para nosotros, ¿no? Para hacer propuestas de cualquier tipo. Con eso nos han conquistado ya, ¿eh? Con eso nos han conquistado ya. Claro. A vos y a varias. Yo con vino mendocino he hecho cada propuesta. Que si me hubieran dicho que sí, madre mía. Bueno, pero humildemente nosotros tenemos una localidad, Simoca, que es donde más litros de vino se toma por habitante. Tucumán, sí. Claro. ¿Quién hace esa estadística? Un borracho. Supongo que tiene cierto grado de seriedad, porque nunca fue rebatida. O sea, fue tan terminante que nunca fue rebatida. Aparte, he ido al Festival del Sushi en Simoca y ninguno llega de pie al otro día. No sé cómo decirlo. Hacen todo.
Nadie el famoso reparte yoga esas tucumano. estadísticas, porque después de ver lo que se toman se ponen violentos los muchachos, no es cuestión de andar Bueno, contradiciendo. hay de eso, pero por lo general hacen yoga tucumano, se toman y quedan desparramados por el piso. No, y además no hay forma de rebatirlo porque ya nadie está consciente en el final de la noche que lo más probable es que ya sea el comienzo del día, ¿no? Y si están no les importa. Es así. Bueno, y ya que estamos, como para terminar con la parte regional, si a ustedes les parece, ¿cuál es la diferencia de la empanada tucumana de la del resto del país, Horacio? Bueno, nosotros tenemos una empanada dulce que le ponemos pasa de uva. Mi mamá le ponía tenía un vaso donde tenía pasa de uva. Le ponía pasa, esa es una empanada dulce. Y después otros le ponen papas. La nuestra lleva cebolla de verdeo, bueno, toda la carne cortada a cuchillo. ¿Cuál es la historia de la carne cortada a cuchillo? Que el ganado nuestro es una cruza, se llama Santa Gertrudis, es una cruza con Cebú, porque nosotros tenemos ganados en la zona este, lindante con Santiago del Estero, Buruyacu. Y ahí hay un mosquito que enferma a los blandos argentinos. Entonces nosotros la carne nuestra es dura. Por eso comemos carne a la masa, empanada, todo carne cortada. Cruza índica. Claro, si no es imposible. Nosotros no tenemos el bife de chorizo. No podés comer el bife de chorizo de la carne nuestra, es imposible. Entonces por eso cortamos todo a cuchillo y de ahí las empanadas y los demás. Eso explica también la emigración a Buenos Aires. No. La emigración, en varios casos. En mi caso fue el pretexto de la avenida de estudiar. Lo que pasa es que después no pude volver porque estaba UCI. Y en mi caso de anterior fue el cierre de los ingenios. El cierre de los ingenios, el desmantelamiento del ferrocarril. Tucumán, con el cierre de los ingenios en el 66, más de 200.000 tucumanos vinieron al Gran Buenos Aires o al Gran Rosario. Mis amigos, algunos vinieron antes y otros vinieron después. La dictadura, o sea, todos tenemos. Yo tengo 2 primos desaparecidos, compañeros de infancia, compañeros de estudios, compañeros de barrio. En Tucumán fue un desastre. Obviamente. La represión fue un desastre. Además fue el laboratorio de experimentación de la represión al estilo francés. Seguro. Sí. Claro. La batalla de Argelia. Si los militantes se mueven como pez en el agua, había que secar, decían. Hay que secar la pecera. Sí, de hecho, uno de mis primos, mi primo está desaparecido, el que estaba en la guerrilla sobrevivió, estuvo preso, pero sobrevivió. Y el que está desaparecido lo apoyaba el hermano. Exactamente. Era tan marxista como yo, o sea, no tenía ni la más parra idea de lo que significaba eso, pero lo apoyaba el hermano y veía a los vecinos, todo por apoyarlo. O sea, la idea era de causar daño de aquel que lo apoyara o que pensara distinto. ¿Para qué contar algo que sabemos todos? La idea militar era terminar con la logística. Y en el medio todo lo que venía, sindicalista, maestro, comunista, cualquiera que opinaba diferente. Y si no había gente, mejor. De modo tal que la guerrilla quedara sin ningún tipo de apoyo. Exactamente. Sí. Claro. Fue realmente Ahora, terrible. qué tremendo lo que estamos viendo hoy en Tucumán, donde Bussi reinó, ¿no? Pero hoy, de alguna manera, el fascismo avanza en esa provincia de la mano de Jaldo, que no tuvo ningún inconveniente en pararse al lado del presidente de la Nación en las primeras conferencias de prensa que dio, al igual que el gobernador de Córdoba, ¿no? Querido mío, Tucumán tiene una tradición, perdónenme los tucumanos. Palito Ortega fue gobernador en Tucumán. Sí, tal cual. Eso es una gran. La derrota se sintió muchísimo. O sea, vos tenías la foto, tenías muchos trabajadores combativos. Recordá que el último congreso se trata de hacer de la coordinadora sindical, se hizo en octubre del 74 en Tucumán. Estaba toda cerca de la ciudad, no dejaban entrar, se tuvieron que reunir en forma clandestina. Ahí fue Piccinini, fue Tosco, fueron los principales húngaros, los principales. La última vez que se reunió la coordinadora de los gremios en lucha, y se reunieron igual, fue en forma semiclandestina, fue en 1974 en Tucumán. Tucumán daba espacio para eso, porque estaban permanentemente en conflicto. La derrota fue terrible, porque desmanteló todo. Y con respecto a Jaldo, yo te quiero decir, Jaldo viene de Vanguardia Federal, de un partido que había creado Manrique. Lo que pasa es que estudió con un contador con Alperovich, y los dos se recibieron juntos, eran amigos. Alperovich primero lo llevó a León. Alperovich, el padre tenía la concesionaria más grande de Ford Volkswagen en la provincia. Este era el contador. Y después cuando el otro pasó a ser ministro de Hacienda, fue el secretario de él. Y después, cuando el otro pasó a ser gobernador, fue subministro de Hacienda. Hizo toda la campaña al lado de Alperovich, pero viene
Ahora, eso no es lo lamentable, es lamentable, pero no es lo único lamentable. El viernes se trató el RIGI en mi provincia por unanimidad. Los legisladores provinciales por unanimidad aprobaron el RIGI. En Catamarca por lo menos hubo 3 o 4 disidentes. Acá por unanimidad aprobaron este régimen feudal, este régimen esclavista, este régimen extractivista. Y para peor que Tucumán, la experiencia que tuvo fue cuando sacaron debajo la lumbrera, trabajaron sin saber cuánto, porque todo por declaración jurada, oro y cobre, de la mina de abajo de la lumbrera, y lo sacaron, lo llamaron a cielo abierto hasta Tucumán. Y después en Tucumán, o sea, contaminaba aire, tierra, agua, todo hasta Tucumán. Y después de ahí salía en vagones de Tetafí Viejo, en vagones abiertos hasta Rosario. Y en Rosario, ¿quién lo recibía? Nardelli. Uno de los Nardelli, que era el presidente de la UTE que administraba el puerto Rosario. Nardelli está causado por estafa por el caso Vicentín. Una runfla de delincuentes, todo. Bueno, sin embargo, con todo ese antecedente, por unanimidad, la legislatura tucumana aprobó el RIGI en la provincia. Cuando hablamos del proyecto cultural Maíz de crisis de representatividad y el problema de las listas sábanas, hablamos de eso, ¿no? Uno dice, es muy barato arreglar con... ¿Cuántos diputados son? Es muy barato. Tucumán 32. Claro, mirá qué barato. Mirá qué barato. ¿Con qué poca plata se arregla a los diputados para que voten cualquier cosa? Porque la nación... a que la experiencia diría que tendrían que defender la provincia luego de lo que pasó. ¿Y por qué si salen millonarios? Cualquier empresa a medio palito, un palito por cabeza, arregla el voto de cualquier diputado provincial, si lo hace con la Nación. En la Nación pasó lo mismo, 134 diputados y 38 senadores que tenían que ser acusados por el artículo 29 de la Constitución Nacional de infames traidores a la patria. Traidores a la patria, claro. Sí, lo que pasa es que para que se puede imputar en ese artículo, deberíamos estar en guerra. Ahora, tranquilos, no falta mucho, ¿eh? No falta mucho. No, peor que eso. El quilombo de Ucrania. Claro, peor que eso. La guerra fue declarada por el Topo desde Casa Rosada y está matando a millones de argentinos a diario alrededor nuestro. Y la verdad es que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Porque camina uno por las calles de cualquier ciudad de nuestro país y ve, como decíamos antes, las caras largas, los espectros, nuestros hermanos y hermanas caminando hacia la nada misma porque no sabemos cómo termina esto. Mejor dicho, lo sabemos, lo tenemos muy claro, pero es como un vehículo que fuera sin frenos y rota la dirección directo hacia el precipicio y aparentemente no podemos hacer nada. Yo creo que, a ver, por un lado voy a admitir lo que a Roberto no le gusta escuchar, que es un acto de fe. Quiero decir, tengo fe que el pueblo va a triunfar. Alguna vez esta pesadilla va a terminar. Lo que sí me gustaría, y no tengo tanta fe, es que por una vez paguen los malos. Por una vez. Que nos acordemos de estos senadores, de estos diputados, de estos traidores, de los que se dicen peronistas y hoy están gobernando en ministerios. ¿Nos acordaremos de eso? Porque es volver a empezar. Si no, es volver a empezar y volver a subir la cuesta. Sí, no, y aquí, por ejemplo, en el caso de Mendoza ocurrió con un candidato al gobernador radical que finalmente perdió, pero que gana las elecciones ingresando en el contexto del arruismo. Y el primer acto público que hace dice, bueno, vamos a pasar la página. ¿Cómo vamos a pasar la página? Pero si tus votantes lo más probable es que lo hicieron para sacarse de encima el menemismo. ¿Cómo vas a pasar la página? ¿Qué es lo que estás diciendo, Ricardo? Es decir, ¿alguien va a pagar los platos que están rompiendo? Bueno, hasta ahora no ha sucedido. Hasta ahora no ha sucedido. Votamos a Alberto con la convicción de que se iba a averiguar de la deuda externa, se iba a investigar y se iba a negociar luego de haberla investigado. ¿Se acuerdan Sí, tal cual. Del ministro de Economía vendiéndonos un acuerdo maravilloso que iba a salvarnos la vida? ¿Cómo se llamaba? ¿El de Alberto? ¿El primero? El primero, Martín Guzmán. Martín Guzmán, ahí está. Impresentable, claro. Un acuerdo maravilloso y ahí estamos. O sea, acá no paga nadie. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Paga la gente. Sí, paga la gente, todos los días y muy caro. Acá hay una guerra, Ricardo, acá hay una guerra que no está, digamos que está interiorizada.
Es una guerra social, pero perfectamente identificable, a lo mejor más silenciosa, menos estridente. Pero acá hay una guerra declarada contra justamente los sectores más vulnerables y vulnerados, ¿no? Esa es una verdadera guerra y sobre todo, bueno, con afectación ya a sectores medios, sin ninguna duda también. Y bueno, se van a cargar todo lo que puedan cargarse. A mí lo que, perdón, ¿no? Sacando un poco dentro del mismo tema, pero con otra preocupación. Yo creo que todo esto tiene como inicios, ¿no? De experimentos, de principio, de ensayo y error. Y uno de esos de ensayo y error tiene que ver con el discurso que dio que por un lado fue lamentable, obviamente, la de este hombre de Milei en Naciones Unidas, pero lo llamativo es el tema de la neutralidad, ¿no? Es decir, están preparando un terreno posible de beligerancia, de explosión, de libanización del territorio para justificar inversiones afuera y seguramente, obviamente, el grupo Atlas, BlackRock y tantos otros que patrocinan todo este tipo de políticas, saquen a un mediano plazo, a lo mejor, ya como una perspectiva interesante, ¿no? Así como pueden buscar guerras en el Magreb, pueden buscar conflictos entre Marruecos y Argelia, en el medio Túnez, pueden buscar también ahora en este momento, están buscándolo en Georgia, Letonia y Estonia, en fin, o sea, son elementos que ellos toman como base, ¿no? Para propiciar este tipo. Eso es lo que realmente me preocupa, no solamente por el tema de la neutralidad, porque a veces eso es un discurso en realidad, no una práctica concreta. Pero bueno, lo que está proponiendo este hombre es directamente abandonar ese principio que es histórico, como quiera llamársele por parte de nuestro país, y proyectarla a un lugar de disidencia, pero potencial dramático. Y de hecho tenemos experiencias, ¿no? Con el turco quedó claro que fue lo que pasó en la AMIA, y además de la complicidad interna y todas las cosas que sabemos. O sea que es preocupante todo esto, y es lo que está entre líneas, que a veces no se puede ver con claridad, ¿no? Hay una guerra interna también. Roberto, yo creo que esto es parte de un plan. Obvio, por eso dije ensayo y error. Acá hay poner a prueba todo porque lo que sale mal les sirve. El plan es convertir este país en un país extractivista, agrícola, volver a las leyes laborales del 1900, un país que no tenga oposición, que esté dormida, mientras la clase política se enriquece a espaldas del pueblo, y ser útiles al imperio. Totalmente, pero está la otra pata que te falta, y es lo que te estoy diciendo. Todo eso que estás diciendo es absolutamente válido. Pero además está la pata, no solamente del extractivismo, que eso sería una instancia de aprovechamiento absoluto en términos de paz, pero acá el problema es el territorio bombardeado, el territorio asediado, el territorio de guerra. El territorio, ocupado. Claro, ocupado, pero a partir del drama de una guerra que se puede extender, andás a ver hasta dónde, ¿no? O sea que ese compromiso que tenemos con la OTAN, con Estados Unidos, con Israel, nos puede llevar a una hecatombe, pero absoluta, ¿no? Es muy jodido el tema, realmente, muy jodido. Está muy difícil, está realmente muy difícil, sí. Yo no sé si esta semana hubo novedades económicas, Horacio, que tengamos que comentar. Mira, hubo varias. Lo que pasa es que lo que dice Roberto es cierto. En el marco de Irán tiró más de 500 misiles sobre Israel. Te das cuenta que ahí se desató una guerra. Esto no va a tener freno. Esto no va a quedar así. Digamos, Israel también se va a vengar. O sea, comienza... Ahí va en un conflicto que extiende ya la región. Por eso lo que dice Roberto es cierto. En ese marco, lo que yo puedo contar de la economía argentina queda empalidecido por el marco de confrontación mundial. Pero hay varios. El primero, el más importante, es Petronas. ¿Por qué Petronas no tomó el tema del gas licuado, que había prometido una inversión de $30.000 millones? Fue uno de los patrocinantes del RIGI. Petronas, pese a que tenía un preacuerdo con la provincia de Buenos Aires, por otro lado estaba impulsando el RIGI, este régimen feudal que estamos hablando, este régimen esclavista. Petronas, los principales impulsores del RIGI paralelamente fueron Petronas y el grupo Techín. Fueron los que... De hecho, el estudio, Funes Rioja dice que es el hijo de él. Buchou y Funes Rioja dice que es el hijo de él. Sea el hijo lo mismo, digamos, él estuvo en ese estudio. Acordémonos, como dijimos la vez pasada, que fue como abogado laboralista por Videla en la OIT de 1976. Daniel Funes Rioja, actual presidente de la Unión de Argentina. Bueno, qué lindos personajes, qué lindo. Y por eso, esto se repite con la aceptación de años, pero ellos propiciaron este estudio. ¿Por qué se fue? Bueno, se fue porque
Porque Milei le cambió la ficha, le cambió la bocha, como dicen los chicos ahora, le cambió la bocha. Ellos habían propuesto que iba a estar en Bahía Blanca y se lo llevó bastantes kilómetros al sur, en un puerto que no tiene la profundidad que tiene naturalmente Bahía Blanca, y que aparte había que hacerlo, porque ahora es un páramo y había que invertir no menos de 2.000 millones de dólares. Milei dijo que le iba a hacer al Estado argentino, cuando el Estado argentino en todo este año no ha hecho ninguna obra, no puso ni siquiera una lamparita, no paró toda la obra pública y había que poner 2.000 millones de dólares para poner en condiciones el puerto de Punta Colorada, bastantes kilómetros abajo en la provincia de Río Negro, todo para perjudicarlo a la provincia de Buenos Aires. Y los tipos no les causó ninguna gracia. Y encima lo que acaba de decir Roberto, vos sabés que no sé por qué razón es importante la colonia musulmana en Malasia, no conozco historia, pero es importante, por eso no tiene relaciones diplomáticas con Israel, Malasia. No tiene relaciones diplomáticas con Israel. Ni con Estados Unidos, Horacio. Bueno, ni con Estados Unidos, pero sí. Por eso te digo, es un país que tiene su... Y cuando puede hablar allá, como dice Roberto, de que la Argentina va a dejar de ser neutral, dice, yo acá me estoy comprando un conflicto, se va a poner la bandera de Israel, me va a crear un conflicto a mí con mi población, encima por un capricho del presidente que decidió cambiar las condiciones del preacuerdo. Este es un acuerdo firmado, pero había un preacuerdo. Y estos tipos son respetuosos, venían a invertir 30.000 millones de dólares, iban a sacar el triple, pero venían a invertir 30.000 millones de dólares y le cambié las condiciones así. Y los tipos dijeron, no, nosotros en estas condiciones no lo vamos a hacer, no vamos a esperar 2 años más para que ustedes terminen el puerto, no vamos. Las relaciones internacionales y las relaciones macroeconómicas pesan. No es solamente una decisión de mercado, una decisión entre empresa y gobierno. Vos tenés que formar una inversión de esa característica. Y un país, como es el caso de Malasia, donde Petronas es una empresa fundamentalmente estatal, con un alto porcentaje estatal, no estaba dispuesto a correr los riesgos que estaba. Entonces, uno lo de Petronas, la caída de Petronas es casualidad. Y aparte, en medio de una guerra en el Club del Petróleo, porque en el Club del Petróleo, acordate, están los grupos locales, Techin con Tecpetrol, la Compañía General de Combustible de Urnequian, Pan American Energy de Bulgeroni, Plus Petrol de Edir Rodríguez de Reyes y sus hijos, CAPSA de la familia Gott, y por otro lado los grupos extranjeros, Chevron, Apache, La Total, ExxonMobil, Shell. Hay una pelea muy fuerte que quién se queda con eso. Y la pelea se sigue dirimiendo. O sea que ahí la parte de lo que era la primera inversión importante se frenó y con final abierto. No sabemos cómo sigue. Ese es un tema. El otro tema económico no menor es el blanqueo. El gobierno, en realidad el blanqueo se da vuelta en los últimos días. Venía muy mal, con muy pocas aperturas de cuenta y con muy pocas inversiones, pero ahora el 30 de septiembre parece que se recaudaría alrededor de 12.000 millones de dólares, mucho más de lo que había estipulado el gobierno. 12.000 millones de dólares sería lo que se habían depositado en el blanqueo. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que ellos, que del 70% 12.000 millones de dólares son inversiones de menor de 100.000 dólares. O sea, es el chiquitaje que le llaman ellos. Pasaron del colchón o de la caja de seguridad a blanquearlo. El 70%. O sea que vos te queda de los 12.000 millones de dólares, te queda un 30%. Del 40% del 70% van a ser actividades financieras. O sea, no se van a ir a actividades financieras. Y el 70%, o sea, estaremos hablando de 2.200 millones de dólares, que es mucha plata, no se sabe qué hacer. ¿Qué queremos decir con esto? Ellos a partir del 1 de octubre, a partir de ahí pueden sacar la plata. Van a ir sacando la plata. La blanquearon, no tienen que pagar impuestos y van a sacar la plata, pero no para invertirla. A lo sumo lo que van a hacer van a comprar activos financieros, tal vez títulos públicos del Estado, está bien, pero no es que van a invertir ni que se va a hacer eso para hundir los fierros ni nada por el estilo. O sea que la tasa de inversión, de hecho, fíjate que estamos hablando de 12.000 millones de dólares y las reservas internacionales del Banco Central subieron, pero subieron 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. O sea que ya estamos, los bancos que ya conocen con quién hablan, porque que le abre la cuenta, le cuenta, ¿qué vas a hacer con esa plata? Mirá, en 15 días te la saco, en 20 días la saco, la necesito para tal cosa. O sea que no va a quedar la plata en los bancos, porque lo que jugaba el gobierno es que la plata quede en los bancos, entonces iba a haber un encaje, una parte de efectivo mínimo que iba a formar parte de las reservas internacionales netas del Banco Central. Bueno, no va a ser así. ¿Es condición para el blanqueo depositar la plata? Sí, vos tenés que depositar la plata hasta el 30 de septiembre, ahora es tenido hasta octubre, o sea que hasta el 31 de octubre vos tenés que dejar la plata depositada ahí y después al otro día la podés sacar. Si vos no la sacás en un año, hasta fin de año 2025, más de un año en realidad,
no pagás ese 5%, pero los que tienen más de $100.000 van a pagar ese 5%, tenés que haber pagado 35 de ganancia, como mínimo. Van a pagar ese 5% y van a sacar la plata. O sea, si bien es cierto que fue auspicioso, que fue importante el blanqueo, no le deja nada, o le deja muy poco al Banco Central. Si ellos querían recuperar reservas por ese lado, no lo hacen. Lo van a percibir en bienes personales probablemente a partir del año que viene. Pero acordate que para eso tuvieron que reducir la tasa. Sí, le van a cobrar más de bienes personales, pero tuvieron que reducir la tasa. O sea, claro, hay un plan de reducción. Entonces, sí, es más capital, sí, tal vez sea un poco más, pero tampoco es para desgarrarse la vestidura. No es una parte. La recaudación de bienes personales no es significativa en Argentina. O sea, el drama que tenemos nosotros es que los ricos no pagan impuestos, la recaudación se cae mes a mes. ¿En dónde anduvo bien la recaudación? O sea, ¿dónde anduvo bien la recaudación? En el impuesto país, que ahora, y lo pusieron en el presupuesto 2025, desaparece el 23 de diciembre. Acordate que fue por la ley de emergencia por 5 años. El 23 de diciembre del 2024 no pueden cobrarte más el impuesto país, que es el único impuesto que venía creciendo sostenidamente. Qué bárbaro. Señores, todos de pie le tenemos que dar la bienvenida a Susi Santiago desde Rosario, que se hizo presente. Nosotros tenemos el privilegio de verla en la pantalla. Los oyentes le escucharán si tiene señal y saluda. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Sí. Yo también. Pero no los oyentes. Roberto, somos colonia ya. Sí. Pero ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir eso, caramba? Sí, somos colonia por ahora, en pronto vamos a hacer perfume. Vamos a la pausa. Soy la cobra que no cobras monotribu triste, Javier, y encima no paro de trabajar. No tengo vacaciones ni aguinaldo, Javier, de pedo que tengo una obra social. Hace un mes que no compro carne, Javier, los ricos nunca van a derramar. No sé qué changa inventarme, capaz un OnlyFans. Puede ser. No hay plata, progresiva. A ver si empieza a rebotar, que a la quincena no puedo llegar. Qué buena ella. Que hay mucha empresa a punto de cerrar y hay una deuda que es muy grande. ¿Y quién la va a pagar? Ay, ajustando al pueblo por pura crueldad, dejando a los privados gobernar. La libertad de los magnates seguro termina mal, ¿verdad? Soy la cobra que no cobras monotribu triste, Javier, y encima no paro de trabajar. No tengo vacaciones ni aguinaldo, Javier, de pedo que tengo una obra social. Muy bueno, boludo. Hace un mes que no compro carne, Javier, los ricos nunca van a derramar. No sé qué changa inventarme, capaz un OnlyFans. ¿Es Mario? Y soy la cobra que no cobra, Javier, el alquiler me está por Mucha aumentar. singlera mujer hoy, ¿eh? Me encanta. Estoy viviendo a puro mate, Javier, y la inflación no la podés bajar. Vos eras un experto en crecimiento y claramente era un verso. Yo no la veo rebotar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Queridos compañeros y compañeras, nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Salir por arriba, 5ª temporada. Ideas, causas y acciones para resistir con poder. Néstor Picone coordina un equipo que sale de memoria. Lunes, Jardinel, Pagano, Rivas y Tilda Rabi.
Los martes con Claudio Lozano, Mushnik y Fabio Basteiro. Miércoles, Robelli y Mónica Bianchi. Los jueves, Creines y Pepe Esbatela. Y los viernes, con Arismendi de Venezuela, Almeida de Brasil, Cardoso de Uruguay y Carlos Tomada, nuestro ministro sin cartera. Todos los días, de 10 a 11. De Olivos y Piedras, un programa de difusión de la cultura, presente e historia del pueblo palestino. Los lunes y los viernes a las 17 horas por AM740, Radio Rebelde. Idea y conducción, Santiago Ernesto Ali Bruyú. Producción general, Daniel Caferra Daúd, Juan Cruz Medina y un calificado equipo de columnistas. De Olivos y Piedras. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. Esa voz varonil y profesional que se escuchaba publicitando nuestros teléfonos es la de Rafael Solano, el querido Rafael Solano, a quien le mandamos un abrazo, que sé que andaba medio pachucho, un poquito afectado de salud. Mejorate pronto, que te necesitamos, Rafael. Temita, Marcelo, a ver, para los oyentes que no lo tienen en el rol que yo voy a pronunciar, está teniendo una actitud muy solidaria y muy importante en esto de la coordinación de nuestras comunicaciones radiales y algunas novedades que tenemos en Proyecto Cultural Maíz y Patria Soberana. Marcelo nos está ayudando como profesional a mejorar en todo esto, ¿no? Las últimas reuniones que hemos tenido en el ámbito del Proyecto Cultural Maíz lo han colocado en un lugar en que estoy muy atento a sus propuestas para profesionalizarnos, ¿no, Marcelo? Bueno, qué lindas tus palabras, ojalá merecidas, y en un contexto además como el que plantean ustedes. Escuchaba la cortina, que es una remake, como se dice ahora, de la Internacional, que en aquella bellísima versión de Quilapayún sonaba cuando el Chicho Allende se hacía cargo de los destinos de Chile, ¿no? El año pasado justamente nos acordábamos de lo que ocurrió 50 años atrás con el golpe de Estado, y me doy pie a mí mismo porque era un gobierno con un enorme apoyo popular, y permítanme que meta la cuchara antes de intentar una respuesta a tu planteo, Ricardo, porque ustedes que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires deben estar igual de asombrados que yo respecto a que el presidente de la Nación no haya podido juntar más de 4.000 personas en la canchita del bellísimo Parque Lezama, a las que además tuvo que arriar, si me permiten el término, a propósito lo estoy utilizando, a través de colectivos, algo tan denostado por la derecha desde siempre. Es decir,
ni siquiera convoca a vecinos entusiastas. No hay, está de salida en el sentido de que no representa ni siquiera a ese 1% de ricos más ricos, que a lo sumo vaya a saber cuántos de ellos miraron el acto por televisión. Y en ese contexto es donde estamos tratando de darle más fuerza y más catadura aún a toda la tarea que vienen desarrollando Ricardo, Roberto y tantos otros compañeros y compañeras de todo el país de Patria Soberana, buscando una solución a los problemas que tenemos los argentinos, que seguramente tendrá que venir de la mano de una unidad que sospechamos mucho más amplia de las que hemos logrado. Es decir, y al mismo tiempo, con todo lo bueno que pueda tener, mucho más light, mucho más liviana, mucho más abierta, pero me parece que la gran obligación es la de la generación, y lo pongo sobre la mesa para el debate, de un gran frente en contra de la derecha, porque aquí realmente sí valen las palabras de Ricardo López Murphy cuando dijo, son ellos o nosotros, ¿no? Me acuerdo en la época en que uno hablaba de un frente antifascista. Tal cual, en los 40, claro. Lo que pasa es que ya ni siquiera se puede, no sé si se le puede decir fascismo a esto, porque el fascismo tiene un gran componente de populismo y de apoyo popular de derecha. Esto no, esto es algo aislado, algo casi esotérico. Esto es una idea del 1900 traída ahora y queriendo hacer un remake, una cosa media extraña. Es muy raro, es muy raro. Hoy escuchaba un artículo que quise reproducir y no pudimos conseguir el audio para emitirlo con Dayana, de Víctor Hugo Morales, diciendo ¿qué sería de Milei si no estuviera Kicillof? Me pareció un interesante, no sé si lo escucharon, un interesante análisis, ¿no? Si no estuviera Kicillof en la provincia más poblada del país, con las zonas más en disputa por la supervivencia, la zona más caliente del país, si no estuviera Kicillof haciendo ahí el aguante con toda esa masa de gente, ¿qué sería de la Argentina? Claro, ¿no? Y además tenemos el deber, y no hay mucho tiempo, de terminar de identificar exactamente cuáles son los perfiles de esta aberración que hay en Casa Rosada, porque cuando uno tiene medianamente claro, bueno, arranca repitiendo incluso algunas fórmulas ya utilizadas, por ejemplo, aquellas que vienen de la problemática de la Guerra Civil Española, donde se fijó quizás a fuego el paradigma del fascismo, ¿no? Pero hoy eso también está en dudas, y al mismo tiempo lo que preocupa es la cantidad enorme de dirigentes de todos los sectores que hacen un silencio peligrosísimo, porque yo creo que tendríamos que estar tomando debida nota de quiénes son y por qué están tan callados, ¿no? Es que la batalla intelectual por la solidaridad, por el famoso dicho, la patria es el otro, se viene perdiendo. Está ganando el individualismo, y los políticos son un espejo de la sociedad. Estos tipos se cortan solos, van por su conveniencia. Creo que no quedó ninguna duda en las últimas votaciones del Congreso, lo que decíamos al principio del programa, que acá lo que se juega es llevarse la guita, irse a su casa y olvidarse de las convicciones. Es terrible esto. Es terrible. Yo no sé, volviendo al tema, y que en esto Horacio va a ser un especialista, no sé qué porcentaje, qué influencia tiene la contención social que hace la provincia de Buenos Aires respecto de todo el país. Esto lo asocio a lo que vos decías, Marcelo, ¿no? Juntaron 4.000, algunos otros dicen 7.000, el famoso Pancho y la Coca, lo que criticaban lo están repitiendo, contrataron micros, movilizaron, pagaron gente para que venga y no juntaron a nadie. Mueven las redes y vos cuando ves las redes dices, uy, qué apoyo popular que tiene. Yo creo que no, que son bots, que son manejos turbios en las redes para que parezca que. Ahora, mientras tanto, ¿quién conoce la verdadera realidad? ¿Cuánto es el apoyo real que tiene esta gente? Mira, vos sabés que, perdón, ahora es una sola cosa puntual.
Vos sabés que así como en Estados Unidos se habla del Estado profundo, que después a lo mejor tengo oportunidad de hablar un poco de eso, acá también hay un Estado profundo. Es una forma, ¿no? Obviamente no se puede comparar con la magnitud de ese Estado profundo en Estados Unidos, pero así acá también lo hay, porque esa gente que se declaró, se declara, algunos lo dicen como fascista, en realidad se vale del Estado, más allá de que supuestamente el discurso sea negativo para con el Estado, o para ciertas prácticas del Estado, deben valerse de él inevitablemente. Lo único que entonces, la diferencia con el fascismo, es que el fascismo originario prescindió del Estado. O sea, el fascismo italiano cerró el Parlamento y no tuvo ningún empacho de seguir adelante con su política. Pero fíjate que la política de Alemania, del régimen nazi, no cerró el Parlamento, ganó hasta partir del Parlamento también. Y eso hay que tenerlo en cuenta, y no es casual, digamos, ¿no? Sí, claro. Mira, yo lo que quería decir que es cierto lo que decís vos de Kicillof, el grado de contención, pero ¿por cuánto tiempo lo va a poder hacer? Porque si no creas fuente de trabajo, no tenés ninguna posibilidad de crear fuente de trabajo. Y si no puede hacer ni siquiera las mínimas obras porque no tiene los recursos para hacerlo. Es cierto, es la provincia que tiene mayor grado de autonomía, pero tiene que pagar sueldo, tiene que pagar su propia policía, o sea, está muy, muy limitada por la situación. Y no puede aumentar impuestos. Recordá que apenas llegó Kicillof, no quiso hacer una reforma agraria, lo único que hizo fue actualizar el catastro. ¿Vos te acordás? Estaba Volcati como presidente de la Asociación Rural, se ató a la Catedral de La Plata, a la Iglesia Catedral de La Plata. O sea, todo el circo, y haciendo una manifestación sobre el comunista, el ruso, o el rusófilo, o el marxista de Kicillof. Bueno, todo esto, yo creo que trasciende. Acá hay una minoría que es la más poderosa, que es la que lo apoya a Milei. Milei podrá decir una cosa un día, otra cosa otro. Su estado mental hace que pueda afirmar seriamente una cosa y al otro día decir la contraria. Su estado mental es ese. Pero los que lo usan, los que lo ponen como marcador de prueba, es un sector muy poderoso externo, con el huevo de la serpiente ya adentro. Por eso cuando hablamos de la pelea en el Club del Petróleo, los tipos ya están pisando fuerte. No es que le dejan, ellos son socios menores como lo es del grupo Techin. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, se jacta de haber comprado el 9% del paquete del grupo Techin sin moverse en su oficina de Nueva York, porque esperó que los sectores medios y medios altos que tienen en un banco de Estados Unidos cuenta corriente compraran acciones de Techin y la vendieran allá, y él, que sabe lo que vale Techin, la compró Techin. Bueno, esto que estamos contado con Licky le permite tener un 9%. Ya tiene el huevo de la serpiente adentro de Techin, y adentro de cualquier grupo económico. Estos grupos ya están muy metidos adentro. Cuando vos ¿cómo nos podemos explicar nosotros que los dos muñequitos de torta que tenía Mark Stanley, Rodríguez Larreta y Sergio Massa, viajen los dos por el mundo al lado de él, como si fueran decanes de él? Van al Instituto Baker a hablar sobre el petróleo nuestro, y ahí va Gustavo Melella, lo dijimos contigo hace 2 semanas atrás, va Gustavo Melella, que es el gobernador de la Tierra de Fuego de Antártida, isla del Atlántico Sur. Y todos sabemos las reservas, todos sabemos porque los rusos lo hicieron público, las reservas que hay debajo de Malvinas y debajo de los hielos de la tierra de la Antártida. Y sin embargo, ¿a qué va Gustavo Melella al Instituto Baker, que según los rusos es el que tiene el mayor relevamiento de hidrocarburos de todo el planeta? Entonces, cuando vos te encontrás con un poder económico tan, van a utilizar las figuras, van a corromper, lo que me decía vos al principio, Ricardo, van a corromper a los 32 diputados tucumanos, a los 134 diputados nacionales, a los 38, van a corromper a todos, porque les sale barato en comparación a lo que sacan. Es más, yo no sé hasta dónde lo de Petronas no lo ayuda. Tienen un solo límite. ¿Sabe cuál es el límite? Que no quieren poner la plata, porque no es plata de ellos y no quieren poner la plata. Y ese límite es aprovechado por China. Porque China le dice, mira, nosotros te vamos a dar un crédito, le dice a Milei, en realidad le dice a Caputo, ¿te acordás que Caputo viajó a China? Y ahora va a viajar Milei. Caputo viajó a China y dice, mira, ¿para qué te vas a...? Estados Unidos no te va a dar la plata, porque ninguna de esas empresas nosotros te damos un crédito a 15 años, con 7 años de gracia, y te cobramos la tasa al aire más 0,5% anual. Un regalo para nosotros. Recordá que el riesgo país nuestro está a 1.300 puntos, son 13 puntos. Te doy a 15 años, que son créditos de desarrollo. Ellos están interesados en continuar con la represa de Santa Cruz. Lo ponen como China, condición. Y a su vez recordemos que Laura Richardson, la comandante del hemisferio sur, la segunda comandante del ejército de Estados Unidos, dijo que no iba a permitir
la intromisión de China en nuestra puna. Bueno, China, sin embargo, como ellos no ponen la plata, y este gobierno, que se dice anarcocapitalista, y Caputo, que es un timbero toda su vida, que ha sido siempre mesainerista, que lo que conoce es el compra y venta de títulos y acciones, sin embargo, acepta esta condición que le pone China. Por eso voy a dejar mi ley ahora a China. Y aquel, fíjate que cuando habla en la Nación Unida, dice la sarta de estupideces que dijo, no la criticó a China. Porque es loco, pero no come vidrio. No la criticó a China, criticó a Venezuela, a Irán, a Corea. Ya no es más comunista China, Horacio, ahora. ¿Qué? No es más comunista China ahora. Bueno, está bien. Eso va a decir, pero acordate que Milei decía, yo no negocio con comunistas. Sí, ahora va a decir que no, que China no es comunista. Yo no voy a meterme si es comunista o no comunista. Ni el peronismo, ni el comunismo lo puedo entender en mi vida. Ahora que estoy en el final no voy a entenderlo. Si es comunista o no comunista, no sé. Él va a decir ahora que no es comunista. Obviamente. Lo que pasa es que no entendemos que está un paso más adelante, porque es el estadista más grande del universo mundial. ¿Entendés? Él la ve venir. Ahora los chinos lo van a escuchar y se van a correr del comunismo. Claro, a mí me parece interesante cómo lo hace hocicar Lula, porque hay una cosa de fondo que es sumamente importante y por ahí nos la olvidamos, que son los primeros mandatarios que no sean los emergentes de su pueblo, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra de cada uno de ellos. Por eso la actitud de Lula respecto de Milei es perfecta, porque lo tiene dando vueltas y no lo va a recibir, creo yo. Espero, además, ya a esta altura de los acontecimientos, espero que no lo reciba, porque la falta de respeto a un primer mandatario es una falta enorme de respeto al pueblo de cada país, ¿no? Y por tanto nos pega a todos los argentinos detrás de esa deriva aparentemente de un loco, pero que en los hechos, bueno, va logrando cada uno de los objetivos que le trazaron, ¿no? Yo lamento el pragmatismo chino, que lo reciba, ¿no? Porque después de las cosas que dijo, es una pena. Pero China tiene un plan a largo plazo. Sí, claro. Yo no me voy a meter si comunista o no comunista. En China, vos para hacer una carrera política en China, tenés que ser miembro del Partido Comunista Chino. Tenés que tener gestión, tenés que haber invitado a un cantón, tenés que haber invitado algo. No es que apareciese en televisión y vas a pasar a 3 presidentes. O sea, ellos lo ven como algo ridículo. Es como decía recién muy bien Marcelo. Lo ven como algo, no pueden creer tampoco nosotros hayamos votado a este tipo. Dice, bueno, es un ridículo, no le vamos a dar, pero a China le interesa tener una pelea geopolítica con Estados Unidos, le interesa invertir acá. ¿Por qué le va a regalar el petróleo, el gas a las empresas estadounidenses y no lo agarra China? Si China quiere hacer una infraestructura y quiere hacer, China le propuso, acordate que le propuso a Cristina Fernández de Kirchner hacer un corredor desde Brasil pasando por Argentina hasta Chile, porque Chile tiene puertos naturales, Marcelo no me deja mentir, sobre el Pacífico de agua profunda, del doble de calado podemos tener nosotros, o sea, y le prometía hacer todo ese transoceánico en rutas y en tren. China está dispuesta, ¿por qué lo hace China? Porque obviamente le interesa a Argentina, le interesa a Brasil y le interesa a Chile, o sea... Es la posición geopolítica, pero además no exige, no te exige ser comunista, no te exige representar, como dicen los otros, al mundo libre. Ellos tienen una política a largo plazo que no te exige ser diferente, es increíble. Perón lo solucionaba mejor. Perón decía, y en Argentina hay 30% radicales, 20 contadores, y peronistas, peronistas somos todos. Bueno, esto es la hora de decir los chinos, comunistas somos todos, o chinoístas somos todos. Bueno, Moreno decía el otro día, los chinos son peronistas. Lo reducía mucho, ¿no? Pero ojo, porque Moreno también dice que Villarruel es peronista, así que hay que tener cuidado. Sí. Bueno, es el dueño del peronómetro, no te olvides. Ah, cierto, claro. Claro, es el dueño del peronómetro y él determina, ¿no es cierto? Es terrible, es realmente terrible. Ahora, estamos en el medio de la disolución nacional, rige el RIGI en la Argentina, y a mí me parece que, así como la derecha desde la Casa Rosada está destruyendo absolutamente todos los andamiajes discursivos, simbólicos, en los que se asentaba la política en nuestro país, creo que así como lo que aparece es una suerte de nebulosa sumamente preocupante en la que nos desenvolvemos a diario, también podríamos tomarlo como una oportunidad
para reciclar muchos discursos y para evaluar cuáles son las acciones de los hombres públicos. Lo que decíamos de Moreno, ¿no? Que por ahí, bueno, juega, se trata de camuflar, nadie sabe bien de dónde saca los recursos que lo sostienen permanentemente en medios de alto impacto, pero cuando trató de vendernos a Villarruel, bueno, ahí se notó mucho, ¿no? Sí, es el famoso que se puso de moda, ¿hace falta tanto? Claro. ¿No? ¿Viste? Te piden tanto. Es terrible. La verdad que... Pero yo imagino que hay un análisis ahí, ¿no? Son muchos los que piensan que la sociedad se ha derechizado. Son muchos los que piensan eso. Los que se olvidan de la tradición combativa de nuestro pueblo. Y se equivocan. Vamos a tardar un poco más, probablemente. Pero el pueblo no se la va a comer sino más, no se la va a masticar. En algún lugar tendrían que estar alojados todos los años de lucha por sumatoria de derechos del primer radicalismo, del primer peronismo, del kirchnerismo, pero también todos aquellos años de combate contra las dictaduras desde el 30 hasta el 83. Así que todos estamos anoticiados de eso, o muchos por lo menos. El problema es que quizás esté faltando aún esa chispa que encienda al pueblo y que nos lleve a estar... claro, lo que pasa es que tenemos la CGT metida abajo de la cama e incluso planteando la posibilidad de sumarse al acuerdo de mayo, lo cual es realmente una vergüenza, ¿no? Y la dirigencia peronista peleándose entre ellos por espacios de poder y pensando en elecciones. Es muy grave lo que está pasando, es muy grave. Por eso reitero lo que decimos siempre, ¿no? Esta cosa de la falta de representatividad. ¿Quién puede decir hoy, me siento representado? Claro. Es muy difícil. En el medio hay discursos, no sé, yo lo vengo siguiendo a Grabois con discursos muy interesantes, pero también con la sensación de que no va a tener pista para moverse, no va a tener espacio político. Sí, esa es mi sensación personal, ¿no? Claro, pero bueno, ya hizo su debut, digamos, en las grandes ligas, demostrando también que había 1,5 millones de personas que pensaban que tenía que tener un perfil como el que él le aportaba oportunamente, le aporta seguramente a lo que fue el Frente de Todos o Unión por la Patria, ¿no? Sí, ojalá que él sea parte, si no es punta, que sea parte de los que entienden que no hay que derechizarse porque se cree que el pueblo está derechizado. Claro, tal cual. Hay que volver a las fuentes, hay que volver a la mística. Hay que movilizar a la gente desde la mística, no digo del revolucionaria, pero hoy, a como estamos, debería ser revolucionaria prácticamente. Ricardo, coincido totalmente con lo que decís. Fíjate que nosotros crecemos siempre cuando defendemos el mercado interno. Hasta Cristina Fernández de Kirchner defiende el modelo extractivista. Ella misma dice, yo lo traje a Chevron y lo traje a Petronas. Ella defiende el modelo extractivista. Nosotros tenemos que decir, este es un modelo que no nos da de comer a todos. Nosotros tenemos que tener un modelo que defienda el mercado interno. La crisis que provocó Alzogaray todos acá tenemos de edad y vivimos lo de Alzogaray. Yo era chico, pero vivimos lo de Alzogaray con los bonos 9 de julio y la crisis de Alzogaray. La sacó el radicalismo creciendo a tasa del 9 y 10% anual, amparándose en el mercado interno. Y la crisis del 2001-2002 la sacó Néstor Kirchner amparándose en el mercado interno. Nosotros tenemos, la gallina de los huevos de oro en Argentina es el consumo interno. Yo porque no pinto el departamento, ¿por qué no cambio el teléfono? Porque tengo un peso, soy docente universitario y me cuesta llegar a fin de mes, cosa que me pasó en la vida. Bueno, esta es la situación que estamos viviendo la gran mayoría de los asalariados. Es así. Me parece además que esta también es una buena oportunidad para profundizar el debate que señala el amigo Horacio, porque convengamos que la palabra extractivismo en boca de la lideresa argentina recién ha empezado a florecer en estos últimos meses. El mismo Axel cuando dice, bueno, acá tenemos que recuperar lo nuestro. Ahora, en los hechos, el RIGI existía respecto de la extracción de nuestros hidrocarburos que dejaban nada más que el 3% con viento a favor, y siempre basándonos en la posibilidad de que fuera verdad lo que ellos decían,
en boca de pozo y todas esas mentiras, todas esas puestas en escena. Es decir, si el debate es sobre si nos puede quedar el 3 o no nos tiene que quedar nada, estamos en el horno. Yo estoy haciendo una militancia furiosa y de frente para la estatización por entero de lo que hay en el subsuelo argentino, porque nos pertenece absolutamente a todos, ¿no? Sí, es remar contracorriente, pero es muy importante no perderlo de vista. Por lo menos mantener el discurso, que se sepa que hay otra opinión. Que se sepa que hay otra opinión. Claro, pero además remar en contra de lo mediático. Ahora, yo fíjate que necesito pensar que nuestra población no se ha derechizado. Me parece que hay algunos elementos que son importantes recordar de los orígenes del macri-mileísmo, cuando a los 10 días de llegar a Casa Rosada, producto del DNU, se produjeron los primeros cacerolazos. A los 20 y pico días, primera movilización de la CGT, que los requete gordos le habían prometido al gobierno no llenar la Plaza Lavalle, cosa que terminó ocurriendo, y creo que un mes y medio después vino el primer paro general. Es decir, lo que nos llevó 12 años y medio, los 6 primeros del menemismo, los 4 de su segunda temporada y los 2 años y medio del arruismo. Es decir, 12 años y medio para sacarnos de encima el neoliberalismo. Bueno, se puso en duda a poco andar de este gobierno que ha demostrado, bueno, para dónde va y está clarísimo en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que faltan liderazgos. Roberto, sé que querés intervenir, pero llegó la hora de hacer la pausa. ¿Te puedo pedir que lo hagamos al regreso? Eso te iba a decir exactamente. Te leí la mente, Roberto. Me leí siempre la mente. No, pero quería aclarar respecto al tema de la derechización. Lo dejamos para cuando a la vuelta. Dale. Como verás, estoy muy en contacto con Karina y me permite adelantarme a lo que piensa la gente. Me falta el tarot ahora, ya empiezo a fabricar tortas y en cualquier momento soy vicepresidente. Chicos, aprovechamos para cambiar de link en un par de minutos y nos vemos en unos minutitos. Gracias. Me permito despedirme. ¡Oh! Me tengo que ir, lamentablemente, porque el compromiso asumido con anterioridad, pero más que agradecido por la invitación. No es la primera vez que la recibo y siempre a disposición, así que bueno, aquí estoy. No te vas a salvar, vas a volver. Ahora seguimos con Horacio, seguimos con Roberto. Cómo no, que esté muy bien, compañero. Un abrazo. Gracias por Roberto, estar. Ricardo, gracias. Gusto verte, Marcelo. A los oyentes nos vemos en pocos minutos. Un cortito corte. Un gustazo. Cortito corte. Ya ves, el día no amanece y van 737 surcando un cielo más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, volar, siempre volar. Tu andar que a todos emociona, llegando hasta la zona más fría, más austral. Tu andar de héroes y de aspas revive por el alba de un nuevo despertar. Vuela bien alta ya en el cielo y lleva en cada vuelo nuestro orgullo de nación. Vuela que otra ciudad te espera, atravesar fronteras sobre el suelo y el reloj. Vuela, tu gente está aplaudiendo, a duelo con el viento no conoces el temor. Vuela, que Newbery del cielo, debajo de tus alas un verso te dejó. Bastión de genios delirantes, hiciste por instantes que todos fueran vos. Al son de intrépidos artistas, despegas de la pista de nuestro corazón. Ya vas dejando Buenos Aires, pintando por el aire una estela de ilusión.
que siempre deslumbraste y en todos despertaste tan fuerte esta pasión. Vuela bien alta allá en el cielo y lleva en cada vuelo nuestro orgullo de nación. Vuela, que otra ciudad te espera, atravesar fronteras sobre el suelo y el reloj. Vuela, tu gente está aplaudiendo, a duelo con el viento no conoces el temor. Vuela, que en Newbery del cielo, debajo de tus alas un verso te dejó. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Todos los días a la medianoche te acompañamos hasta las 6 de la mañana en ¿Qué no te deja dormir esta noche? Música y literatura. Literatura y música en la trasnoche de Radio Rebelde. ¿Qué no te deja dormir esta noche? De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. 7.0, buenos días. Radio Rebelde, una vez más la bienvenida. El punto de partida, la agenda informativa, libre y nunca cautiva. La voz de Luis del Día, resistencia, evitando el ablande. Que el pueblo sea el soberano que mande, alimentando estas ondas que se expanden. 7.0, despierta la patria grande. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook, Proyecto Cultural Maíz y Proyecto Cultural Maíz Radio. Proyecto Cultural Maíz, nacido en América como el maíz para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Esta es la segunda parte de nuestro programa Pensamiento Crítico y Memoria, el programa de Proyecto Cultural Maíz y Patria Soberana. Y estamos en Córdoba y estamos en Mendoza y nos acompañó Marcelo Sepunar desde Mendoza en la primera parte y Horacio Robelli, que esperamos que vuelva a entrar. Y dejamos planteado un tema de qué pasa con el fascismo. ¿Esto es fascismo? No, mira, para mí es una forma híbrida, ¿no? Tiene tics, tiene, digamos, semblanzas del fascismo, pero respecto a ciertos caracteres de autoritarismo que tiene sin ninguna duda y de hasta de violencia explícita, ¿no? Pero en realidad yo más que diría que es una forma híbrida de fascismo, ¿no?
mucho más adaptada al presente que se vive por otros factores que lo van condicionando y modificando. Pero yo más que eso quería hablar sobre el tema, simplemente aclarar lo que entiendo del tema de derecha e izquierda. Yo creo que esa forma maniquea de explicar si es de derecha o si es de izquierda realmente no termina ayudando, porque al ya pontificar que algo es de derecha o algo es de izquierda, le da como una especie de esencia, ¿no? De esencialismo. Y en realidad no hay una esencia de derecha y esencia de izquierda. Es tan fluctuante todo lo que pasa a partir de esas definiciones que no queda claro nunca. Por eso, si es de izquierda o de derecha. Tiene actitudes o gestos de izquierda o de derecha, pero no se puede definir una actividad o una actitud política a partir de definirla como derecha o izquierda. La derecha tradicional, en general, ellos son o fueron o podrían ser aquellos que de alguna manera se ven amenazados en sus privilegios y se vuelcan a la defensa de esos mismos privilegios. Esa sería la derecha, es decir, puntualmente, gente que en algún momento fue de izquierda puede transformarse en gente de derecha cuando se vea amenazado sus privilegios o sus posibilidades de beneficio. Desde ese punto de vista sí se puede hablar de derecha o de izquierda, pero es tan cambiante eso realmente que nunca se da de manera plena. O sea que decir que alguien es de derecha, la pregunta sería, ¿qué es lo que está defendiendo? ¿Qué es lo que defiende en la derecha en este momento? La gente que supuestamente se derechizó en nuestro país. ¿Qué es lo que está defendiendo? Porque siempre se hace como trinchera de algún tipo de beneficio que que puede estar en riesgo, que puede estar en peligro. De algún privilegio. Claro, un privilegio perdido. Pero ¿cuál fue el privilegio que ellos perdieron? Para decir, me transformo en otro lado. Cuando en realidad fue generalmente a la inversa. Bueno, lo que pasa es que acá, primero, utilizaron una receta ya conocida en política, que es, hay que generar un enemigo. Claro. Creado el enemigo, que es el populismo, ladrón, que va por el choripán y la coca, que te corta la calle, que usa la tuya, que gasta la tuya para beneficiar a los que no trabajan, y la famosa casta. Generando el enemigo, volverte de derecha es muy fácil. Claro, bueno, ese fue el éxito que tuvo el sistema, de generar ese enemigo, de construir a ese enemigo y hacerle ver supuestamente que todos los años de conquista o de posibilidades reales de un mejoramiento en su vida de relaciones, en su vida económica, en su trabajo, en sus conexiones, se le volvieron en contra, porque se generó algo realmente que en realidad no le afectó a él realmente, ¿no? Por eso dice, si vos me estás diciendo que se llevaron todo, pero decime, ¿cuáles fueron los mejores años que vos tuviste? Plantealos en serio, desde ese lado. Pero no les entra una bala, ¿eh? No les entra una bala. Bueno, ese fue el éxito de ellos, fue el éxito del sistema. Querido mío, cuando vos ves a la gente con la camiseta de Milei saltear el molinete del subte, decís, a ver, ¿de qué estamos hablando? Muy divertido. Es una cosa de locos. Sí. Sí, yo no les entra una bala, no es que vos podés charlar desde un lugar de raciocinio, de análisis. No, son blindados. Bueno, por eso mismo, porque toda la construcción que hay no apela a la racionalidad, apela al sentimiento, a la violencia verbal, a la violencia despojada de cualquier tipo de reflexión. Justamente ese es el gran éxito que han conseguido. Claro, desde ese punto de vista realmente la hicieron bien, la hicieron muy bien. El lawfare es todo esto. Es generar un nuevo sentido común, ¿no? Donde el otro no importa, el otro es un enemigo, lo importante sos vos, la hiciste con vos, todo lo que lograste por tu propio mérito. Y si ahora te va mal, y será porque antes eras inteligente y ahora sos un pelotudo. Porque el gobierno hace lo que vos votaste. Sí. ¿No? Entonces vos le decís, pará, que antes eras inteligente y ahora dejaste de serlo, que te va mal. Ahora saltás el molinete cuando te podías pagar la ficha. ¿Qué pasó? Sí, claro. Y no, se robaron todo, ¿entendés? Claro. Ah, bueno, listo, hay respuesta para todo. Es así. Tengo que saltar el molinete porque se robaron todo. Se robaron todo, claro, ¿entendés? Estamos pagando la fiesta. Claro. Y por frases así, no tenés con qué darle. No, claro. Es un blindaje intelectual, es un... Sí, una limitación, sí, un bloqueo. Es un bloqueo. Hay un audio muy lindo que quiero compartir con ustedes, que es
Educación presidencial. La semana pasada tiramos la anterior, la semana pasada yo no estuve, tiramos en la primera clase. Hoy vamos con la segunda clase de educación presidencial. Si Dayana la tiene a mano... Es la necedad hecha a la educación presidencial. Vamos con la segunda clase del curso que busca ayudar al presidente a entender qué hace la casta de científicos y tecnólogos con los fondos públicos. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo del vecino. Atención, presidente, 5 lecciones que no tiene que olvidar. 1. Anote este nombre, Juliana Casataro. Casataro va con doble S. Junto con su equipo, Juliana desarrolló la primera vacuna en Sudamérica contra el COVID-19. Usted es presidente gracias a la pandemia, así que, por favor, preste atención. Juliana desarrolló una plataforma de vacunas que le va a permitir al país enfrentar con mucha mayor independencia futuras crisis sanitarias y, de paso, ahorrar dólares. 2. Otro nombre para prestar atención, Gabriel Rabinovich. Algún día Gabriel va a ganar el premio Nobel y si ese día usted tiene la suerte de seguir siendo presidente, seguro que va a querer recibirlo en Casa Rosada. Gabriel es un biólogo molecular de prestigio internacional. Sus investigaciones sobre las galactinas son mundialmente famosas. Mire, esto se está haciendo un poco largo y usted ya debe andar con ganas de entrar a Twitter nuevamente. Así que le propongo que sigamos en la próxima clase de la educación presidencial. Ustedes escucharon esta historia, ¿no? Salgan al mercado si creen que sus investigaciones sirven para algo. Es atroz lo que el tipo está diciendo. Es atroz. ¿Ustedes se imaginan una Argentina sin vacunas para el dengue que hubiera dependido del COVID? Del COVID. ¿Se imaginan una crisis mundial como esa dependiendo del mercado de la solución? ¿Qué hubiera ofrecido el mercado? Al que puede pagar se salva y al que no, no. Y sigue contagiando. ¿Cuál es la respuesta del mercado a la ciencia? ¿Ustedes se imaginan si la NASA hubiera dependido del mercado? Eso no se toca para él. Eso es la palabra sagrada, son las vacas sagradas de él. Pero es de una locura, esto ya raya en la locura. Decir que la ciencia no funciona si no responde al mercado, raya en la locura. Mira, Ricardo, cuando vos escuches lo que yo voy a tratar de comentar ahora, después, cuando esté el tiempo disponible, vos no lo vas a poder creer lo que yo te voy a contar, lo que yo te voy a decir, les voy a decir, que en su momento cuando lo leí, me hicieron saber, lo discutimos, lo debatimos, realmente era para el asombro, te juro que es para el asombro. Por eso, vos te asombrás de esto, y no tendrías que asombrarte de las decisiones que toman gobernantes y establecimientos, grupos industriales, formas corporativas respecto al mundo, el mundo en su totalidad. Ahí realmente te das cuenta de que es normal, absolutamente normal, que este tipo de políticas internas se pueda desarrollar, cuando a nivel mundial se da algo tan dramático. Bueno, ya generaste el suspenso, por favor, no quiero sufrir más. Chan. Qué lástima que Horacio no está. Me hubiera gustado que él pudiera también participar. Dale, mientras empezás a contar, lo voy a llamar a ver qué le pasa. Dale. Bueno, en realidad, lo que quería hacer antes que nada como una pequeña advertencia y una posibilidad de propuesta para la gente que le interese la temática. En este momento es muy, muy valiosa, es muy importante, que es el tema de la geopolítica, ¿no? Y yo como referentes para los análisis geopolíticos me amparé en el único lugar que puedo en este momento. Debe haber otros más seguramente, pero yo lo que tengo más a mano es en la forma en YouTube. Y para ello voy a citar mis fuentes, entre comillas. Hay otras que obviamente son de producción personal y de trabajo que he hecho en su momento, pero digamos los que pueden tener acceso, cualquiera puede tener acceso a ellos, se los voy a mencionar para que puedan consultar. Uno de ellos se llama Demoliendo mitos de la política, y son charlas que establece Alejandro Moragón desde España, con muy buenos invitados. Es muy crítico respecto, sobre todo en particular, al tema de la Unión Europea, de la OTAN, y el conflicto en este caso con Ucrania y Rusia.
Eso por un lado. Después hay otro que se llama Miguel Ruiz Calvo, de ese no tengo más referencias que su nombre. Es un muchacho calvo, joven, muy fogoso, muy atrevido, pero en el buen sentido de la palabra, que hace un análisis de la situación internacional en general, ¿no? Después hay otro. En lo atrevido y en lo calvo yo me siento identificado. Sí, vos también sos atrevido. Sí, porque el calvo es obvio. Bueno, y hay otro que ese sí lo recomiendo casi, diría, con cierto interés mayor, que se llama curiosamente La magia de la bolsa. Es una dupla también desde España, Miguel Méndez e Iturralde. El nombre de Iturralde aparece solamente como apellido. Son geniales realmente, son geniales porque la última media hora son 2 horas. A todo esto les digo, ninguno dura menos de, los más chicos, los más pequeños, los más cortos son 40 minutos, los más cortos. Pero estos, por ejemplo, que ya empecé a mencionar, no bajan de 2 horas, 2 horas y media. O sea que hay que estar muy atento, hay que anotar, hay que parar, hay que rebobinar, hay que anotar bien los nombres, las cosas que se dicen, hacer síntesis. Bueno, en fin, es toda una tarea que a mí me encanta por otra parte, así que bueno. Pero la magia de la bolsa, como les digo, la última media hora siempre la destina a las especulaciones bursátiles y al ritmo que impone la bolsa a nivel mundial. Por eso le dice amigos magos y otros degradados de la bolsa, ¿no? Es muy interesante las cosas que analiza. Otro creo que es argentino o uruguayo, no lo sé exactamente, digo por el tono de voz, por la tonada que tiene, que se llama Ezequiel Vistoletti, muy informado también. Hay otro que es muy interesante, que viene de México y se llama la TMF, que es The Mexican Family, y son una pareja, no sé si son pareja en la vida real o no, digamos Víctor y Alba. Excelente los análisis que hacen de geopolítica. Algunas cosas, bueno, son para discutir, pero digamos que desde el punto de vista estricto de la información están muy bien documentados. Después hay otra fuente, UTU, que se llama Ecos Latinos también. Y hay uno que no sé si es norteamericano, la verdad que no lo sé, pero todas sus entrevistas están en inglés, son de altísimo nivel también, sobre todo por sus invitados, y porque él mismo lo es un gran especialista, muchacho joven, se llama Pascal Lotas, y escribió mejor dicho, en el YouTube se puede encontrar el subtítulo Ucrania podría ser solo una trampa. ¡Epa! Se refiere para Rusia, ojo. Es muy interesante y justamente voy a tratar de, si llego a hablar de eso, si puedo. El otro es Jesús López Almejo, es un mexicano, que tiene, ahora no lo estuve viendo últimamente porque no aparece, no sé por qué. Y el referente de los referentes, que lo estoy dejando un poquito a un costado porque me está cansando un poco cierta práctica por la cual abusa para mí, que es el más grande para mí, es Alfredo Jalife, de México. Pero Jalife tiene el problema que se está volviendo, tiene 2 tics de alguna manera. Muy autorreferencial, ya demasiado para mi gusto. Y el otro punto es que se está basando en biografías. Es un experto ahora en biografías, es un biógrafo de los grandes dueños de las grandes empresas y corporativas del mundo, de los más ricos del mundo, de los neocons, del complejo militar industrial, de Rusia, de los házaros, en fin. Sabe la historia de todo el mundo y realmente llega un punto que te agobia, porque no sé hasta qué punto eso es tan importante, ¿no? De Putin, de todos. Bueno, en fin, esos son mis referentes, les digo, para que sepan que me estoy basando en ese tipo de digamos, de información. De fuentes. ¿No? De fuentes, exactamente. Entonces, hay por ahí un tal Charles Friedman, que es un personaje también importante, que se llamó, que le dio llamar a su columna La verdadera historia de la guerra de Ucrania. Dice que, digamos, podemos presentarlo de una manera, como decir, en vez de sincrónica, diacrónica, o sea, momento por momento, lo más cercano posible hasta llegar a donde se pueda. Dice que en su momento, la formación de la OTAN, más allá de su problema mientras estuvo en la Unión Soviética, era tratar de encontrar, y sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, una situación de no conflicto, evitar las disidencias y los conflictos en Europa, dentro de la Europa, digamos. Supuestamente esa era la tarea, digamos, de la OTAN, ¿no? En realidad,
cuando cae la Unión Soviética, cuando se disuelve la Unión Soviética, había que encontrar un lugar, un papel no europeo para la OTAN. Es decir, que ya no era pensable en realidad solamente un conflicto interno dentro de Europa, sino que había que pensarle una política más allá de su territorio. Debía reorientar la OTAN su política ya no tan dentro de Europa, aunque la tuvo obviamente, en el caso de Kosovo, ¿no? En Yugoslavia, no hay ninguna duda que sí la hubo, pero digamos como que tenía que pasar el límite. ¿Y cuál era el objetivo? Obvio, lo que siempre estuvo en realidad en carpeta, que era Rusia. Avanzar. Ya no la Unión Soviética, ya no la CEI. ¿Se acuerdan? La CEI era la Confederación de Estados Independientes, que fue lo que siguió, digamos, a la disolución de la URSS. Ahora en este momento es, tiene otro nombre Rusia, ¿no es cierto? La Federación Rusa. Claro, es Federación Rusa, ya no es más Confederación de Estados Independientes. Pero Rusia pasó de tener 22 millones de kilómetros cuadrados en la época de la URSS a tener ahora 17. O sea, hay un montón de territorios que, a partir de su disolución, fueron volcándose hacia una actitud independiente, primero como estados independientes y ya después directamente ya no fueron más Federación Rusa. Caso de Letonia, Estonia, Lituania. Y esos territorios, de alguna manera, recuerden que ya Polonia, Hungría, la antigua Checoslovaquia, la antigua Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, formaban parte del Pacto de Varsovia. O sea, estaban enfrentados con la OTAN. Claro. Esos países, cuando cae la Unión Soviética, se separan y tienen, digamos, sus propias afinidades sobre todo con el mundo europeo occidental. O sea que Rusia se fue quedando cada vez más aislada desde ese punto de vista. Esto es un síntoma interesante para saber, ¿no? Entonces, bueno, ya, fíjese, ahí nomás, pegadito al momento de la disolución de la Unión Soviética en 1989, la OTAN bombardea Kosovo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para separarla de Serbia. Serbia era el enemigo en ese momento, ¿no es cierto? Y los croatas, obviamente, eran sus aliados, Serbia no, y entonces ya propone una incidencia, mejor dicho, una influencia grande todavía dentro de un territorio europeo, pero ya estaba apuntando los cañones, por esta lógica anterior, a Rusia fundamentalmente. En el 2001, luego de las Torres Gemelas, la política se aceleró. La política por parte de los Estados Unidos y de la OTAN se aceleró. Entonces, de alguna manera, se desarrolla la famosa ocupación de Afganistán, fomentando la guerrilla afgana contra Rusia, contra la Federación Rusa, y hasta que en 2011, la última de las acciones importantes, se rompe el régimen libio a través de una invasión, ¿no? Bueno, todo esto que sabemos de Irak, Afganistán, toda esa, de la época de Bush y todo eso, pinta un cuadro realmente más que interesante, dramático desde ya, pero interesante, ¿no? Y en realidad, digamos, Ucrania formó parte de su momento de la Unión Soviética y formó parte de la CEI después, o sea, de la Confederación de Estados Independientes. Limita con Bielorrusia en este momento, para tenerlo ubicado dentro de un mapa general. Ucrania limita con Bielorrusia, que es aliada de Rusia. Polonia, Eslovaquia, recuerden que Checoslovaquia ya no era más Checoslovaquia, sino que es Checo, República Checa y Eslovaquia. Entonces está, decíamos, Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y Rumania. De alguna manera, la capital en Kiev tiene 38 millones de habitantes, de los cuales ya en este momento, más ya de un tercio, estoy desactualizado, más de un tercio no está. Más de 10 millones de personas. O murieron o tuvieron que emigrar a donde pudieron. Dentro de Ucrania hay territorios que son prorrusos, como el Donbass, ¿no? Claro. La zona de Lugansk y Donetsk son territorios de habla rusa y son prorrusos. Pero no solamente hay minorías lingüísticas en Ucrania. También hay minorías rumanas, hay minorías húngaras con sus propias, no solamente identidades lingüísticas, sino también identidades religiosas y políticas. Claro. Entonces, es interesante saber
Ustedes saben que el presidente pro tempore en este momento de la Unión Europea es Orbán, es el presidente de Hungría. Orbán fue elegido porque le correspondía por el turno ser presidente de la Unión Europea. Y lo primero que hizo fue hablar con Putin y no fue autorizado por la Unión Europea. Fue hablar con Putin, primero con Zelensky y después con Putin. Y esto fue visto pésimo por la Unión Europea. Lo dijeron, ¿quién es usted para hacer esto? Por más presidente que sea, no tiene atribuciones para hablar con nuestro enemigo. Acá estamos hablando de paz, le dijo Organs. No estamos hablando del enemigo, estamos hablando de una posibilidad de formalizar la paz entre dos países que se están agrediendo, Rusia y Ucrania. Y aparte, Hungría le recordó a Zelensky que había minorías lingüísticas en su territorio, que no tenían derecho, que habían sido absolutamente limitadas en sus derechos. Es decir, ¿y cómo viene todo esto? ¿Cuándo aparece todo esto? Esto pasa a partir del 2014. Y acá está un poco la clave, ¿no? En el 2014, Víctor Yanukovych era el presidente de Ucrania. Víctor Yanukovych fue privado del título por una asonada, por un golpe, por una revolución, que se llamó Euromaidán. Fue reemplazado por el presidente de la Rada, y la Rada es el Parlamento de Ucrania. Y ese presidente de la Rada era Alejandro Torchinov. En poco tiempo, ¿quién va a aparecer? Zelensky, el que conocemos todos. Ah. Bien, hasta acá, digamos, más o menos un poco la historia diacrónica, se puede ir siguiendo más o menos, ¿no? En realidad, en el año 23 ya caducó la presidencia de Zelensky. Y tenía que pasar teóricamente al Parlamento para que el Parlamento decidiera, si fuera, en caso de ser posible, un futuro presidente, una nueva elección. Pero Zelensky, con un golpe de Estado y con la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN, obviamente, forzó a considerar el estado de ley marcial por la guerra que él mismo había provocado. Entonces, en este momento está usando un título absolutamente ilegítimo, pero que está sostenido militarmente, ya sabemos por qué, ¿no? Por los intereses de la OTAN y de los Estados Unidos. Bueno, entonces, digamos, hasta acá más o menos se puede entender, ¿no? Queda clarísimo. Bueno, no sabemos qué puede pasar con las elecciones en este momento. Están tratando de ver si corresponde o no, si va a abandonar el lugar Zelensky, habida cuenta de que ya la guerra prácticamente, en cuanto a la formalización que conocemos todos, está prácticamente terminada, está definida a favor de Rusia. Pero claro, el problema es el riesgo que hay detrás de todo esto. Y ahora vamos a los actores. Hasta acá el tema. En el año 2022 se reunieron por acuerdo Rusia y Zelensky para formalizar la paz. Y la paz que proponía Rusia era el desarme, o sea, que no hubiera estado militar en Ucrania. Y que no pasara, que no se considerara nunca su adscripción a la OTAN. En este aspecto, Roberto, yo siempre hago un paralelismo con la reacción de Estados Unidos cuando pusieron misiles en Cuba. Estados Unidos no se lo bancó. Claro. O sea que, bueno, Rusia está defendiendo lo que tiene. Con el mismo criterio con que hoy Estados Unidos lo critica y defendió en su momento la misma posición. Claro, bueno, pero aparte que vos me digas que, bueno, se dio una guerra y entonces ahora... No, la provocaron totalmente. Ya te digo, en el 2022, en el acuerdo que hubo, que fue un acuerdo internacional, Zelensky aceptó lo que dijo Rusia, firmó. Y Boris Johnson vino corriendo desesperado, el inglés, ¿se acuerdan del inglés? Claro. El todo enrulado de pelo rubio. Sí. Bueno, le dio la orden de que no, de que tenía que rechazar, de que se echara atrás. Y Zelensky, obviamente, con el acuerdo, se desdijo, negó el tratado, habida cuenta de que le habían prometido el oro y el moro. Desde inversiones económicas en territorio ucraniano hasta, obviamente, todo tipo de armamento de primera generación de la OTAN, y sabiendo que detrás de la OTAN estaba Estados Unidos. O sea que todo ese acuerdo que había hecho, de un plumazo, lo borró. Acá quiero aclarar algo que es interesante, porque esto
es para tenerlo en cuenta, ¿no? Rusia, con Putin, le propuso a la OTAN formar parte de la OTAN. ¿Ustedes sabían eso? Rusia le propuso a la OTAN formar parte de ella. Entrar en la OTAN. Eso sí. ¿Y saben qué pasó? Habrán dicho que no. Pero no por ellos solamente, sino por Estados Unidos. Fue la primera que dijo, ni se les ocurre aceptarla. Claro. Es decir, ¿qué quiero decir con el enemigo? ¿Cómo justificó las invasiones? ¿Cómo justificó el armamentismo? Claro. Pero vayamos desde el lado ruso. ¿Rusia qué estaba proponiendo entonces? Rusia estaba proponiendo una alianza, pero una alianza con Europa, no con Estados Unidos. Claro. Lo que le proponía Rusia a Europa, miren, van a tener gas, hidrocarburos, todo lo que necesiten por nuestras vías de comunicación y nuestros acueductos y oleoductos, va a pasar todo lo que ustedes necesitan al menor costo. Y no van a tener miedo, con un enemigo atrás de la frontera. Exacto, y bueno, vamos a hacer un aliado. Claro. Quiero ir un momento para atrás en tu alocución, cuando decías Ucrania se echó para atrás. Nosotros no recibimos información de Allende los Mares, ¿no? ni del Asia, ni de Europa Oriental, ni de China, ni de Vietnam, ni del lado, ni de Camboya. No recibimos información, hay un apagón informativo respecto de ese lado del mundo. Ni de India, ni de Singapur, como decíamos hoy, que no es casual. No es casual, Ricardo. Claro, no es casual. Entonces, me interesaría saber, y sería muy interesante investigar, cómo habrá sido el proceso de lavado de cerebro de Ucrania, que se pueden desdecir, pueden provocar al oso ruso, y el pueblo de Ucrania está ahí como víctima de esta situación, o convencido, y lo apoya quizás, no lo sé. ¿Con qué herramientas? Si no habrán sido las mismas con que en el Cono Sur nos han hecho la cabeza. ¿Cómo llevaron a un actor de televisión a ser presidente de un país que los mete en una guerra? Yo te hago está perfecto, pero les hago una reflexión inversa. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué desde el 2014 aparece lo que aparece? Tiene una fecha de nacimiento esto. Antes no pasaba esto. No estaban en la mira. Rusia no estaba en la mira. ¿Qué quiere decir? Que todos los grandes centros del poder del mundo entero, del mundo capitalista me refiero puntualmente, ¿no? Del mundo empresarial, del mundo de las grandes corporaciones, del mundo del complejo militar industrial, del mundo de los neocons, del mundo de los think tanks, todos esos grupos se conjugan para hacer que todo eso, digamos que se había resuelto con la simple firma por parte de Zelensky con Putin, echara a volar. Y que privaran los intereses de estas multinacionales de la guerra y de la muerte, de estas multinacionales donde lo que menos les importa, lo dijo Jeffrey Sachs ahora hace unos días en una entrevista, dijo, lo que menos le interesa a Estados Unidos es la libertad, la igualdad y la democracia. Lo que menos le interesa a Estados Unidos es la población ucraniana. Lo que más le interesa es que no vayan sus tropas a pelear allá, que ponga el cuerpo. Primero los ucranianos, que mueran todos los que tengan que morir. Y va a decir Hillary Clinton, valió la pena. En último caso, que mueran los europeos como están muriendo, los están matando. Entonces, eso es lo que está detrás. Por eso te digo, ¿qué es lo que pasó? Y pasó que se confluyeron, ¿viste? Todas las plagas de Egipto juntos para hacer, en este caso, así como fue en su momento Afganistán, con otra magnitud, digamos, ahora lo está haciendo Ucrania. Porque el enemigo a vencer es Rusia. Rusia tiene miedo de que la alianza con China se fortalezca mucho más de la que está todavía. Y por eso le hicieron pelota, le destruyeron esa base submarina de oleoducto y de gasoducto en Stream Nord. No es casualidad. Entonces eso, curiosamente, Rusia se quedó mirando el techo, pero ¿qué ha pasado? Y saben, la historia fue terrible. Le destrozaron ese complejo. Le volaron el oleoducto. El Nord Stream, claro. Pero, ¿qué pasó? Le echaban la culpa a Rusia. Y Rusia dijo, señores, ¿qué están diciendo? ¿Cómo voy a tirar yo? Contra mis propios intereses. Pero tenés que ser un idiota. Con el tiempo, la más virulenta era Alemania. Alemania estaba desesperada por eso. Le dijo que, qué sé yo, que eso era una guerra, qué sé yo. Bueno, y después, en muy pocos días, se descubrió que habían sido militares y grupos especializados ucranianos que fueron en barcazas
hicieron todo eso, con la anuencia absoluta y la mayor impunidad posible para los lugares de control que había en ese momento, que eran europeos también. Es decir, Alemania se dio cuenta de que la misma gente de Ucrania le boicoteó algo que podía ser beneficioso para ellos. ¿Y saben qué dijo Alemania? En vez de mandar la extradición, porque la pidieron la extradición, pero cuando se enteraron de que eran ucranianos y que estaba detrás de Estados Unidos, le dijo, bueno, no nos vamos a pelear con Ucrania por esto ahora. Borrón y cuenta nueva. Bueno, eso es Alemania hoy, Ricardo. Mirá lo que te digo. Pero además esto está dentro de lo que decíamos hoy más temprano, de la política de generar un enemigo. Sí. ¿Cuál es el negocio de que Rusia deje de ser un fantasma y una amenaza para Europa? ¿Qué pasa con la carrera armamentista? ¿Qué pasa con la influencia norteamericana? ¿Qué pasa con las bases militares? Sí. Entonces necesitan el enemigo, hay que generarlo. Si no está, hay que generarlo. Sí, bueno, ¿quieren que les diga lo de la trampa? ¿Por qué? Dale. ¿Por qué puede haber una idea de trampa? Bueno, acá pongo música de suspenso. Chan. Bueno, esta es la entrevista que les dije de Pascal Lotas, el que habla en inglés y debe ser norteamericano, supongo, o inglés, no lo sé, con un tal Glenn Dixon, que es maravilloso realmente la entrevista que tiene. Entonces dice que hay un principio de, digamos, que Washington en principio piensa o puede estar relativamente cierto de que la guerra se perdió. Entonces, para la idea de Clinton y Hillary Clinton, no el marido Clinton, nada que ver con Hillary Clinton en ese punto, ¿no? Hillary Clinton, que sigue estando en las bambalinas en todo este tipo de políticas, practica el tema del ensayo y error. En su momento lo hizo con respecto a Afganistán, y la idea era que, que crear otra Afganistán, ¿no? Prolongar la guerra en el este, ya que estaba, agotado el tema de Afganistán, proyectarlo hacia el tema de Ucrania, ¿no? Ahora, la pregunta que hace este hombre, ¿no? El analista Glenn Dixon, dice, ¿por qué Europa aceptaría tener un conflicto en su territorio? ¿No? Entonces, Estados Unidos lo que intenta es mantener leales a los europeos para evitar que estos diversifiquen sus economías y comercien con China, mantener ocupada Rusia, crear una nueva Afganistán y desde luego continuar con la venta de armas y beneficios del complejo militar industrial. Esa es la idea también, está presente en los grupos de Hillary Clinton, por ejemplo, que son los grupos también de los grupos de neocons, ¿no? Son los neoconservadores que tienen toda esta estrategia de conflicto. Ahora, ¿por qué sería esto lo importante? Porque dice, si Rusia gana, no habría paz, no sería paz. La paz para Rusia no termina, no existe la paz, porque para asegurar la paz Rusia tendría que también obtener de esos territorios que va conquistando la seguridad y la fuerza logística para mantenerlos dentro de su esfera de influencia. Y lamentablemente para Rusia, muchos de los territorios que estaban en disputa y a los cuales ella podría acceder, no tiene garantizado la adhesión de estos territorios. Porque evidentemente el grupo de la parte de Donbass, de la Ucrania pro-soviética, pro-rusa, mejor dicho, y otros territorios más seguramente sí, pero hay otros que no. Entonces, ¿cómo haces para mantener esos territorios que los vas a tener que ocupar? Porque si no van a ser siempre, ¿viste? Ni le debe interesar tampoco ocuparlos a la fuerza. No es la política rusa, no lo fue. No, claro que no. ¿Cuál es el consejo que le dan, escucha bien, que le da Estados Unidos a Ucrania y los grupos de neoconservadores? Le aconsejan que sigan una guerra permanente asimétrica, que no abandonen nunca el carácter militar del enfrentamiento. Claro. Por eso que Rusia quería desmilitarizarlo, porque sabía que podía tener adentro un enemigo que le iba a permanentemente a hostigar. Lo que le están pidiendo a Ucrania es que se martirice. Que se entregue totalmente, que mueran, porque van a tener que morir por eso. Pero no perder, sin nunca perder, es un martirio. Claro. Y, lo mismo quieren hacer, si Ucrania en este caso ya es vencida y todo eso, saben que le van a llegar sanciones a Ucrania, por eso está tratando de mantenerla,
porque todos los acreedores que tienen tierras en Ucrania y que se los dio Zelensky, que es otro mafioso de lo peor, Zelensky, gran terrateniente y de acciones y de tierras, y aparte un corrupto, dicho por todo el mundo, no dicho por Estados Unidos mismo, que es un corrupto Zelensky. Entonces, todos estos territorios, digamos, estarían, digamos, como garantes de los inversores de BlackRock, por ejemplo, en territorio. Pero ¿qué pasa? Si esos territorios caen en manos de Rusia, ¿a quién le van a cobrar? ¿Se entiende esto? Clarísimo. Bueno, entonces, digamos, quieren hacer lo mismo que en Ucrania. De Ucrania quieren pasar a Georgia, que es el territorio que está pegado a muy cerca de Rusia, y pasaría lo mismo con Armenia, con Letonia, con Estonia y con Lituania. Pero Georgia y los demás no son de la OTAN. Estonia, Letonia y Lituania sí son de la OTAN. Bueno, y acá, digamos, acá estamos un poco parando el tema porque si no, si quieren después podemos seguir. Pero después si quieren hablamos de los neocons, si tienen ganas de... Qué loco. Tenemos un audio respecto de la Argentina y Ucrania. Le voy a proponer escucharlo. Dale. Así lo metemos con este tema. Por favor, Dayana. En una movida sorprendente e inexplicable, Argentina pasó a formar parte del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, también conocido como Grupo Ramstein. Es una alianza de 57 países que envían equipo militar a Ucrania. En el caso argentino, el gobierno se comprometió a aportar ayuda humanitaria y a enviar 5 aviones Super Etendard que nunca pudieron ser utilizados en el país por el veto británico. La bienvenida al grupo y la organización del envío estuvo a cargo del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Fue él quien diseñó una triangulación entre Francia, Argentina y Ucrania. La participación de Francia es clave y por eso la diplomacia argentina trabaja en secreto desde hace semanas para esta jugada que involucra también a Estados Unidos y la OTAN. Así, Argentina entra semiformalmente al conflicto europeo más importante desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale Ucrania la pena? Qué linda pregunta, ¿no es cierto? ¿Vale Ucrania la pena? ¿Vale estar a la cola de los planes de la OTAN? Claro, pero por eso digo que se abre la puerta para que Argentina sea un lugar, nuestro país sea un lugar de conflicto, de conflicto real, respecto a los territorios, respecto a la política de libanización que pretende Estados Unidos para con nosotros, ¿no? Y eso parece muy lejano. Pero no es tan lejano para nada lo que está sucediendo en Medio Oriente. Involucrarnos como nos involucramos en el conflicto de Medio Oriente nos pone hoy como un objetivo de Irán. Sin duda, sin duda. Pero un objetivo claro. Irán mencionó específicamente a la Argentina. Sí, sí. Bueno, eso también, digamos, yo creo que en este punto Irán tiene bastantes problemas, ¿no? Ya con si tuviera que atacar Israel si se va a decidir directamente a atacarlo formalmente. Ya lo hizo, no sé si te enteraste. Está bien, está probando, digamos, no si quiere hacerlo en serio, creo que sería más contundente. Pero, digamos, cuando hay una guerra ya declarada en un lugar, en una región tan transitada en esos términos como el Medio Oriente, yo creo que todavía, digamos, la injerencia o la amenaza que podríamos tener nosotros de Irán, digamos, no, a los sí, podría ser un autoatentado acá y después se le echa la culpa a cualquiera, ¿viste? Con tal de meter las excavadoras y las topadoras para hacer la reestructuración y la reacomodación de los territorios que se van a devastar con la guerra, seguramente va a ser una buena inversión para los grupos empresarios de BlackRock y demás, ¿no? Pero no te olvides, Roberto, que la triple frontera, se ha sabido, se ha comentado siempre, ha sido permeable al desarrollo de células de Hezbollah. Así que Hezbollah puede cometer un atentado en la Argentina sin ningún problema. Son fronteras muy permeables. Sin ningún problema. Bueno, ya tenemos a quien agradecerle. Ya tendríamos a quien agradecerle entonces. Obviamente. Pero es que ya estamos en el conflicto. A ver, las entidades judías hoy han emitido una alerta y está todo el mundo muy atento a lo que va a pasar. Se vienen las altas fiestas judías estos días, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Y el peligro es inminente. El peligro es inminente. Yo tengo mi recaudo respecto a eso, en el sentido, no que no sea un peligro, porque siempre hay una posibilidad de peligro, pero digamos como que lo que veo detrás de todo eso es una exacerbación también justamente
involucrarnos de manera quizás, obviamente, no deseada por la mayoría de nosotros, en un conflicto que podemos ser, digamos, críticos o no, pero que no tenemos. Claro, no es propio. Y yo creo que se está vendiendo esa imagen de que ahora es propio. Pero además es otro modo de dividirnos. Son estrategias, Ricardo. Yo creo que son muy, muy hábiles. Mira, yo te digo, cuando leo las cosas, las propuestas y los escritos a veces ocultos y bastante crípticos de los neoconservadores en Estados Unidos y de los grupos de poder, yo te digo que son para el asombro, ¿no? Las tres patas que tienen, ¿no? De alguna manera, ¿no? En realidad son dos patas diversificadas, pero serían como fueran tres. Una que es el tema mediático y las formas obviamente, de introducir subjetividades y subliminar, digamos, información y todo eso. El otro grupo que sería ya concretamente el tema institucional, de qué manera vulnerar situaciones internas de cada Estado. Y el tercero es directamente a través de las formas armamentísticas, ¿no? De la venta de armas. Yo cuando fui descubriendo con los años, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento realmente de los neoconservadores? No me quedaba claro de dónde provenía los Estados Unidos. Los actores en todos estos conflictos desde hace más de 80 años, 90 años, tienen una data. Son, de alguna manera, hasta que se conformó la Unión Europea, todavía no, el Consejo de Seguridad, todo eso, la Unión Europea no. Pero a partir de allí ya tenés un grupo de actores fundamentales a través de la OTAN y de los grupos de la Unión Europea. Después tenés los otros, obviamente sus mandatarios me refiero, ¿no? Sus mandatarios que son la mayoría representantes de los más grandes poderes económicos de Europa en este momento. Todos los grandes centros de poder corporativos, corporativos e industriales, también de la guerra, los tienen en este momento controlados los gobiernos, o casi todo controlado. El otro actor principal, dentro de la misma línea, es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene estos grupos llamados neoconservadores, que tienen un origen realmente que es impensado. Aparecen durante la Guerra Fría, terminando la Guerra Fría, imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, la década del 50, en la Guerra Fría, un grupo de desalentados, de desencantados, que formaban parte de los demócratas norteamericanos, del Partido Demócrata, se desencantan, eran liberales, demócratas de izquierda, se decían de izquierda. Se desalientan, se desencantan del socialismo, se desencantan de los demócratas, se desencantan de todo y forman los neoconservadores. Sí, un salto a lo Ulrich. Claro, son los neoconservadores que tienen ese origen y saben de qué son cristianos y judíos. Básicamente la mayoría son o cristianos o judíos. Cristiano puede ser muy amplio el término, ya se sabe. Porque ambos comparten el fundamentalismo. Religioso y político. Otra palabrita, Ricardo. ¿Sabés de dónde proviene el fundamentalismo? Contame. A mí me dijeron toda la vida que era del Oriente, que venía justamente del Medio Oriente, del fundamentalismo del mundo arábigo, del mundo islámico. Pues no, nada que ver. El fundamentalismo, lo dice Susana Brauner en un libro que tengo acá al lado mío en este momento, dice claramente que el fundamentalismo tiene su origen anglosajón. Aparece a fines de la década del siglo XIX, en 1890 más o menos, un grupo de protestantes de los Estados Unidos que en realidad rechazan la modernización de la Iglesia y de sus preceptos, obviamente contra el papado, ¿no? Contra el papado y sus modificaciones de modernización. Y reivindican a morir, digamos, las virtudes y la eficacia y la verdad eterna de la Biblia. Eso es lo que ellos reivindican. Ellos se llamaron los fundamentalistas en América del Norte. Después, obviamente, la terminología se expandió en otras circunstancias. ¿Saben contra quién estaban? No solamente contra el papado. Estaban contra nada menos que la teoría de la supervivencia y la selección natural de Darwin. Estaban en contra del darwinismo porque alteraba los principios de la religión y de la Biblia.
Ellos mezclaba la ciencia con temas que no se tocan. Bueno, ahí aparece entonces el fundamentalismo. Después, con el tiempo, en el siglo XX, ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, la idea de fundamentalismo se fue expandiendo hacia la construcción de un enemigo potencial. En este momento vemos que es Rusia, un poquito ahí al lado, China. En otro momento, ¿quiénes fueron? Bueno, los japoneses. ¿Quiénes fueron? Los comunistas. ¿Quiénes fueron? Los musulmanes. Claro, O sea, el mundo islámico es un conjunto, sin medir nada, obviamente. Bueno, estos son los neocons, pero lo más interesante, ya pueda dejarlo para la próxima, porque si no, digamos, espera un segundito. Porque... Necesito, antes de despedirnos, pasar un audio de los jubilados de Mar del Plata. Bueno, dale, en todo caso lo continuamos el siguiente. ¿Lo continuamos, sí? ¿Te parece? Dale. ¿No lo tomás a mal? No, por favor. Porque yo sé que vos sos vengativo, ¿viste? Totalmente. Sí. Por favor, Dayana, y después nos despedimos. Espacio de comunicación y reflexión del Centro de Jubilados y Pensionados Norma Pla, Mar del Plata. Con la consigna "Los jubilados no somos descartables", marchamos en Mar del Plata y festejamos el Día Nacional del Jubilado el viernes pasado 20 de septiembre, al cumplirse 120 años de la creación de la primera caja de jubilados de la República Argentina. Los trabajadores jubilados hemos demostrado la capacidad que tenemos para organizar y convocar a la sociedad a sumarse en luchas colectivas. El éxito de la marcha fue notable. Participamos de un hecho histórico y político que trascendió los límites de la ciudad de Mar del Plata. Recibimos el apoyo y el acompañamiento de las centrales sindicales, de partidos políticos, de organizaciones sociales y mucha juventud que nos da esperanzas. La lectura de la nómina de centros de jubilados participantes fue importante por la extensión y la concurrencia. Durante la marcha veíamos desde abajo cómo salían los marplatenses a los balcones o terrazas a saludarnos como señal de aprobación, con aplausos y banderas argentinas. Estamos contentos por el festejo y porque hemos demostrado que la unidad del campo popular genera resultados. Ese proceso que es la unidad necesita de la voluntad política de todos los sectores para mantenerla. Es clave el debate permanente para entender que es una condición indispensable para seguir luchando como hasta ahora. La unidad garantiza la pluralidad de ideas y la participación de tantos trabajadores jubilados que han votado a Milei sin evaluar el tenor del enemigo que tenían enfrente y que hoy está en el gobierno. El Centro Norma Pla de Mar del Plata se solidariza con todos los compatriotas que siguen semana a semana recibiendo golpes, gases lacrimógenos y malos tratos cuando marchan frente al Congreso Nacional pidiendo lo que nos corresponde. La violencia es el último recurso del incompetente, escribió alguna vez el escritor ruso Isaac Asimov. Confiamos firmemente en que el común de los argentinos irá advirtiendo el deterioro que vivimos día a día. Los trabajadores jubilados tenemos experiencia y sabemos sobreponernos. Como diría una compañera de comisión, sabemos levantar la mirada y ver a otros, porque somos la reserva social que fue forjando un pensamiento humano, solidario, plural, transmitido por generaciones, que delineó políticas laborales, de derechos humanos y civiles, reconocidas mundialmente. Como venimos diciendo, mientras continúe esta política de palos, gases y represión, seguiremos luchando como hasta ahora por condiciones dignas para vivir, tanto para activos como pasivos. Seguiremos exigiendo haberes dignos, porque no estamos derrotados. Sabemos que es un derecho ganado por años de trabajo, mucha lucha y una contribución solidaria pensando en los demás. Seguiremos porque los jubilados somos la vanguardia de esta lucha y no pensamos abandonarla. Lo venimos demostrando con firmeza. Porque todos somos jubilados, es solo cuestión de tiempo. Somos trabajadores jubilados, en defensa de nuestros derechos y de quienes vienen detrás. Para comunicarse con nosotros, WhatsApp 223-439-6525,
413726. Instagram, @centro-jubi-norma-pla. 9 de julio 3581. Muy bueno, ¿eh? Qué lucidez, qué buen mensaje, qué buen mensaje. Muy bien, la verdad, absoluto apoyo. Nos estaremos viendo mañana en la marcha por la educación pública. Susi, ¿quieres despedirte? Cuídense con el eclipse, muchachos. Mira. Mañana, a la hora de la marcha, es el eclipse de corona de sol. Cuidado, porque puede desatarse mucha violencia, ¿eh? Cuidado. Bien. Bueno. Bien, no la generaremos nosotros, como siempre. Bien, Roberto. Cuídense. Bueno, Este programa, muchachos. Bueno, gracias. Un abrazo para todos y todas. Bien, gracias, Dayana y Tati Álvarez. ¿Qué dices? De seguirte. Me quedé con ganas de escucharte. Te espero el martes que viene para seguir con esto. ¿A quién hablas? ¿A vos? No te escuché eso, perdón. Bueno, gracias, listo. ¿no? Hacete cargo, Roberto, están por fundar tu club de fans. Vamos a seguir. Sí, señor, el club de fans de Roberto Paina, sí, señor. Que siguieras con esta trama tan interesante de lo que pasa con el poder mundial. Absolutamente, concuerdo. Es así. Un abrazo. Bueno, esta fue otra emisión de Pensamiento Crítico y Memoria. Gracias, Dayana y Tati Álvarez. Gracias, La Rebelde. Nos vemos el martes a las 21 como todas las semanas. Abrazo enorme. Gracias. Javier Milei es el colapinto de la miseria. Javier Milei llevó la pobreza en Argentina al 53% de la población durante el primer semestre de su gobierno. El experto en crecimiento económico con y sin dinero aumentó más de 10 puntos la pobreza en solo 6 meses. Menos mal que se terminó el plan platita. Yo ya me estaba cansando de ver gente que podía comer y pagar los impuestos. Milei prometió que la economía iba a subir como pedo de buzo y dejó al 53% de la Argentina en la posición del buzo. Yo quería ser el pedo. Milei te deja pobre antes de que puedas entender por qué la gente votó a Milei. Eso es velocidad. Milei está reescribiendo a Nietzsche. Ya no es lo que no te mata te hace más fuerte. Ahora es lo que no te mata te hace más pobre. Encima, mientras se confirmaba que más de la mitad del país es pobre y que 1 de cada 3 niños en Argentina no come todos los días, el presidente, Javier Milei, estaba con Susana Jiménez en la casa de gobierno. La mitad del país es pobre, pero bueno, al menos hay que reconocer que Susana siempre está bien maquillada, ¿no? Hay que verle el lado bueno. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria.